Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro live de los jueves, nuestra fica existencial para darnos un alto, una pequeña pausa por la tarde y disfrutar de algunas reflexiones que nos pueden ser útiles o por lo menos nos pueden entretener un rato para pensar en cosas distintas a las que estamos pensando generalmente. El día de hoy me siento muy contenta de estar de nuevo con ustedes, sobre todo de descubrir que hay varias personas que constantemente están los jueves con nosotros y eso la verdad es muy emocionante porque se siente como si fuera una cita, como si fuera un encuentro con amigos, que creo que lo es, y la verdad es que me causa muchísima ilusión. Así que agradezco que se estén dando este ratito para ustedes y también para compartir conmigo. Y el día de hoy vamos a tratar como un tema que se relaciona con los otros que hemos tratado, pero de forma especial toca el tema del efecto que tiene la mirada de los otros en nosotros. El título es Ojos de Medusa, las etiquetas que ponemos y que nos ponen. Y bueno, cuando estaba pensando cómo ponerle al tema, de repente me sucede que algunos temas son muy repetitivos. Y bueno, tal vez yo porque sigo a otras personas que también comparten su experiencia o sus reflexiones, ya sea en lives o en webinars, pues tengo la sensación de que se repiten algunos temas y creo que es natural porque son temas que nos competen y por más vueltas que les demos a tantos temas, con el nivel de información que tenemos ahora, estos temas siempre están. Entonces siempre los jueves tengo ganas de que, aunque toquemos temas que ya conocemos, de alguna manera le demos un toque original o distinto. Y por eso pensé en este tema de la identidad relacionada a la mirada que tenemos sobre otros y la mirada que otros tienen sobre nosotros con el término ojos de medusa. Y ahora voy a ir para allá a explicarles un poco de dónde viene esto. Voy saludando a las personas que están integrándose. Cristina Cámara, bienvenida. Laura, Lorena, Verónica, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir un rato de su tarde conmigo. La historia de Medusa es una historia que siempre ha causado fascinación y terror al mismo tiempo. Vemos en muchísimas obras, en muchísimas películas, en muchísimas historias que la figura de Medusa de la mitología griega constantemente se utiliza. Y bueno, nada más para contextualizarlo y luego encaminarnos al tema, Medusa es esta figura de la mitología griega que se representa como una especie de monstruo que es entre bello y al mismo tiempo espantoso, que tiene cabellos de serpientes y que la gran característica que tiene Medusa es que cuando alguien le mira a los ojos, los convierte en piedra, es decir, los petrifica. Y esta representación me parece muy atinada para adentrarnos en el tema que nos toca, que es el tema de las etiquetas. Porque evidentemente, Pablo, qué gusto desde Argentina, hola, mamá. De alguna manera, el tema de la etiqueta está muy relacionado con el tema de la identidad. Y vámonos poquito a poquito. Vamos a pensar la manera en la que se desarrolla nuestra identidad. ¿Quiénes somos y por qué creemos que somos de cierta manera? ¿Cómo construimos esta idea? Y creo que lo primero que sucede, la manera en la que me doy cuenta que soy alguien, es a partir de la información que me dan los otros y el mundo, primero de que existo y después de cómo soy. Entonces pensemos, por ejemplo, en unos niños ya con cierto nivel de conciencia, de 1 o 2 años, que empiezan a relacionarse con el mundo y que todavía no tienen definido, por supuesto, ni quiénes son, ni cómo son, ni qué se espera de ellos, ni cómo los miran los demás, ni siquiera cómo miran ellos el mundo. Y sin embargo, toda la mirada que el mundo tiene hacia los niños le empieza a dar a este niño, a esta niña, la información de quién es, primero de que existe. No sé si se han fijado cómo los chiquitos, los que tienen hijos o nietos o sobrinos, cómo cuando están haciendo algo siempre es, mira, 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 te quiero enseñar lo que hice. Y entonces, sí, mijita, ahorita voy.
Y no, pero mira, es que mira lo que dibujé, y mira lo que logré, y mira cómo lo hice. Porque los niños, o más bien nuestro desarrollo, siempre comienza a configurarse a partir de que nos damos cuenta que existimos para el mundo, que hay alguien que nos mira y que al mirarnos nos da existencia. Y esto es maravilloso, es nuestra naturaleza relacional, nuestra naturaleza social, ¿no? No podemos hacerlo si no es de esta forma. Bienvenida Citlali, Yassi, Renan. Entonces, cuando estamos pequeños, dependemos 100% del tipo de miradas que tengamos del mundo. Y con suerte, estas miradas serán apoyadoras, afirmativas, entusiastas, y nos darán un reflejo de que nuestra existencia, nuestra presencia alegra, entusiasma, hace reír, y entonces fácilmente podremos ir como dirigiéndonos a un caminito de desarrollo donde vamos a decir, ¡ay, qué bien! Cuando yo estoy, la respuesta de los otros me confirma que está bien que esté yo aquí, o que eso que hago está bien, o que el que yo esté pone muy sonrientes a la gente con la que estoy. Y esta es la parte positiva de la mirada. Y además no podemos existir sin ella. ¿Y qué pasa entonces? Que de repente, como todas las cosas en la vida tienen su lado bueno y su lado malo, la mirada de los otros que nos construye desde que llegamos al mundo, de repente empieza a ser también el límite que tenemos frente al mundo. Porque entonces vamos a pensar, por ejemplo, que hay un niño que es muy travieso o muy inquieto y está en la escuela y constantemente necesita cambiarse de lugar y tal. Y entonces empiezan, ya sea los profesores o los padres o los maestros a decir, o los compañeros, es que este niño es muy inquieto. Es que se me hace que este niño, ya con términos más actuales, es hiperactivo. Es que se me hace que tiene un problema de atención. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a generar esta mirada etiquetada con ciertas informaciones que hemos obtenido de distintos lados, ya sea porque tenemos una formación psicológica y tenemos esa costumbre de poner alguna etiqueta, algún nombre medio clínico, o porque hemos escuchado, o porque simplemente de manera coloquial a los niños así se les llama, ay, qué inquieto, o este niño es terrible, ay, no sabes lo que me tocó. Entonces, de manera muy sutil y obviamente sin intención de hacer daño a nadie, esta mirada etiquetadora empieza a generar una respuesta en ese niño. Y entonces la mirada de es terrible empieza a reflejarse tanto en el lenguaje como en las acciones que hacemos, como en la manera que nos expresamos, y también el niño empieza a responder a esa identidad que se le ha puesto. Y entonces pensemos que, por suerte, los padres deciden que no le van a poner ese nombre, ¿no? Y entonces la etiqueta puede ser que dure pocos momentos dentro del desarrollo, pero muchas veces, y casi siempre, las etiquetas más bien permanecen. Y entonces este niño se va desarrollando con lo que sea que su familia, sus pares y la gente con la que ha crecido, sean los profesores o los familiares de la familia extensa, empiezan a despertar en esta persona. Y puede ser terrible, o podemos hablar de es muy introvertido, o es muy penosa, o es divina, o es una princesa. Ni siquiera estoy hablando de que las etiquetas necesariamente tengan que ser etiquetas que generen una reacción negativa. Pueden ser etiquetas que suenan muy bonitas, pero de alguna manera ya está puesta una especie de un sello, un tatuaje, que va a acompañar a esta persona de alguna manera u otra a lo largo de la vida. Y ahí es donde entra nuestra gran medusa, que me fascina como Jean-Paul Sartre, cuando habla de cómo la mirada de los otros nos construye, utiliza la figura de Medusa para hablar de que la mirada de los otros nos petrifica. ¿Y a qué se refiere Sartre cuando habla de esto? Digo, Sartre tenía una manera de enfocar la libertad desde diferentes puntos de vista. Y lo que me gusta de utilizar su comparativo es que es una manera de responsabilizar muchísimo el cómo construimos juntos lo que una persona es. Porque a veces en esta sociedad bastante como enfocada en lo individual, tenemos más bien la idea de que
cada quien es lo que quiere ser y cada quien se construye por sí mismo y no importa lo que digan los demás porque tú debes ser quien tú crees que eres. Y si bien eso suena maravilloso y sería genial poder hacerlo, la realidad es que somos corresponsables de la mirada que tenemos sobre alguien y también los otros son corresponsables de la mirada que han tenido sobre nosotros, porque esa mirada va a configurar mucho de la forma en la que nos concebimos y en la que nos vamos construyendo la idea de lo que somos. Y esto es inevitable. Entonces, cuando Jean-Paul Sartre habla de la petrificación con la mirada, se refiere a cómo cuando esta mirada de alguna manera se queda fija, es decir, yo veo a este niño como hiperactivo y se me quedó ya una idea. Difícilmente ese niño tiene la oportunidad de hacer algo diferente, porque ante mis ojos igual y puede hacer cosas muy distintas, pero yo ya lo etiqueté y al etiquetarlo ya lo petrifiqué. Entonces, estoy frente a una como pues una situación un poco incómoda porque no quiero hacer eso, ¿no? Obviamente nadie quiere petrificar a ningún niño ni a ningún adulto, pero es inevitable que genere esto. Y para Sartre, cuando esto pasaba, la libertad queda limitada, porque si alguien ya me ve así, de alguna manera ya quedo ante sus ojos como una estatua. ¿Qué significa eso? Y aunque intente cambiar, esa persona ya me ve de esa manera. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Es que me están viendo aquí en casa y entonces suena también en mi celular y ya me escuché doblemente, ya me distraje un segundito. Entonces, lo que me parece bien interesante es preguntarnos de qué manera he sido etiquetado o petrificado por los otros. Y puede ser, como les decía, algo como de soy niña buena, ¿no? A mí me pasaba mucho esta etiqueta, ¿no? Es que tú eres súper aplicada. Y efectivamente yo hacía cosas para que el mundo me mirara como aplicada, porque hacía la tarea o tenía buenas calificaciones. Pero por otro lado, el mundo no solo me vio y me calificó en ese momento como, qué bien, hiciste un buen examen o le pones atención a las clases, sino esta niña es súper aplicada. Y al definirme de esa manera, de alguna manera se genera en mí una especie de expectativa que me deja como una estatua ante este grupo de personas que me ve como aplicada. Y recuerdo muy bien que a lo largo de la vida académica, ya yo me sentía muy presionada a tener que ser aplicada, porque es que yo era aplicada. Y entonces, si en algún momento no entendía algo que me pasó, alguna vez me mandaron a un evento de estos de olimpiadas de matemáticas, y la verdad es que soy malísima en matemáticas, pero como yo era muy aplicada y tenía buenas calificaciones, la escuela decidió que yo era la persona adecuada. Entonces, no te preocupes, Adriana, nos vemos después. Y entonces me mandan a la olimpiada y pues yo, nerviosísima, sabiendo que la verdad soy malísima en matemáticas, pero asumieron, y ahí viene la palabra más importante, asumir, que yo al ser aplicada iba a responder bien. Y en ese examen me fue fatal. Creo que fui penúltimo lugar en sexto de primaria o alguna cosa así. Y cuando regreso a la escuela el lunes, tengo precisamente la mirada de los otros, que son algunos profesores, que empezaron a decir en forma de burla, ay, no que tan aplicada, y no que tú siempre con dieces, y qué te pasó, maestros adultos, a una niña de 12. Y bueno, esto lo cuento un poco cómico porque hoy me da risa, pero generó una huella muy importante en cómo me desarrollé y en cómo me exigí a lo largo de la vida en la escuela, ¿no? Y me dejó también una huella fuerte el no haber dado el ancho de aquella petrificación que se había hecho de mí, ¿no? Entonces, eso fue como un ejemplo muy sencillo, pero a veces pasa con cosas como la mentira, ¿no? Si digo una mentira, ya, no, es que no seas mentiroso, ¿no? O esta persona es mentirosa, o esta persona es chismosa, o esta persona es de determinada manera. Y al ponerle esa identidad, aunque sea por unos momentos o en un contexto chiquitito, ya estamos generando una especie de expectativa y por lo tanto vamos a relacionarnos con esa persona y también la gente que a través de mí conozca quién es esa persona desde ese lugar. Y eso tiene un poder impresionante.
Hola Sandy, gracias y Ana, bienvenidas. El efecto que tiene y el poder que tiene de configurarnos es súper grande. Y nada más pregúntense, ¿cuáles son las expectativas y etiquetas que hoy tengo en la vida? Puede ser que sea de que soy una persona muy responsable, puede ser que soy una muy buena mamá, o puede ser que soy una rebelde, o puede ser que soy, no sé, como muy trabajador. Y entonces, evidentemente debo haber hecho cosas para que me etiqueten de esa forma, pero al yo tener ya puesta la petrificación, que esa es la pequeña diferencia, no tengo permiso, entre comillas, de hacerlo de manera diferente, porque ya tanto lo esperan de mí como al esperarlos, yo quiero dar esa respuesta, porque todos necesitamos ser recibidos. Y de alguna forma buscamos este reconocimiento y tratamos, aunque no nos demos cuenta, de continuar con ciertas, pues sí, expectativas creadas y tal vez por nosotros mismos combinadas con los otros. Entonces, Sartre tuvo un momento, regresando a él, donde lo propusieron para el premio Nobel y él no aceptó. Y no aceptó porque dijo, no quiero que me quiten el derecho de ser un tonto si yo lo quiero. Y si yo voy y obtengo el premio Nobel, creo que era de literatura, de alguna manera van a esperar de mí lo que esperan de un premio Nobel. Y quiero tener el derecho a actuar como tonto si yo quiero. Y me parece que es como muy brillante y muy atractivo de repente también darse el permiso de ponerse en esa postura. Y creo que eso es lo que se vuelve peligroso de la mirada. No tanto que podamos tener cierta idea de alguien, sino el hecho de que cuando se vuelve una petrificación, le quitamos libertad a la otra persona para poder actuar de manera distinta, indirectamente. Y entonces la persona también, un poco cuando acepta la etiqueta, que es un poco inevitable, renuncia a la libertad de poder responder de manera distinta. Voy aquí a una preguntita que dice Verónica. Vero, ¿cómo estás? Qué gusto. O sea que ya como te han etiquetado, te exiges más en lo personal y al fallar te frustra. Por supuesto, Vero. Es precisamente el tema de las expectativas se relaciona con el tema de la frustración. Entre más expectativas hay, también hay más frustración. Pero no nada más es en el nivel del tamaño de expectativas. Cuando hablamos de las etiquetas es todavía más sencillo y más pequeñito, porque puede ser que no sean grandes expectativas. Simplemente hay una expectativa. Ahí ya no es tanto como el tamaño de la expectativa, sino la expectativa que se tiene de mí tiene un efecto en la manera en la que yo respondo al mundo, ya sea peleándome para que no me etiqueten así o haciéndole caso a la etiqueta. Pero en ambos, si se fijan, estoy respondiendo a la etiqueta que me pusieron. Y eso es bien interesante. A veces pensaríamos que, bueno, si no sigues la etiqueta, de alguna forma ya te salvaste, ¿no? Creo que nadie se salva del todo, porque también hay esta respuesta como confrontativa a las etiquetas donde dicen, a mí nadie me va a decir qué voy a hacer y voy a hacer completamente contrario, que eso pasa muchísimo. Pero al hacerlo, ¿desde qué lugar lo hago? Lo hago probablemente desde este intento de romper la petrificación que alguien en algún momento puso en mí. Entonces, ahí es donde les digo que siempre hay un efecto, aunque queramos no tenerlo. Hay otro autor, también, ya ven que me encanta lo existencial, entonces los ejemplos que doy suelen estar relacionados con algunos filósofos. Y se llama Levinas, bueno, se apellida Levinas, y tiene una postura con respecto al tema de los otros que me parece también muy interesante. Y ahorita la conecto con el tema de Medusa y cómo nos petrifican o nos fijan esas ideas. Levinas decía que somos lo que otros dicen que somos. Y aquí todavía es más radical y más fuerte. Probablemente la reacción que tengan muchos de ustedes sea, ¿cómo crees? ¿No? Ahora te respondo, Lorena. ¿Cómo crees que voy a hacer lo que los otros creen que soy? Pues eso para nada. Y sobre todo porque de alguna manera hemos aprendido que lo que tenemos que ser es independientemente a lo que los demás piensen o esperen de nosotros. Pero Levinas se refería más bien al hecho de que
lo mismo que hablaba Sartre, la mirada de los otros, de alguna manera, al menos en ese grupo o con ese contexto, ya me da una identidad, ya me convierte en eso. Y bueno, ¿cómo nos salvamos de esto? O sea, entonces, ¿dependemos al 100 de los demás? Levinas responde, lo bueno es que existen muchas otras miradas y todas nos configuran. Entonces, si bien esa mirada que me ve como alguien rebelde, por ejemplo, irresponsable, inmaduro, esa mirada, de alguna manera, frente a esa persona, me convierto en eso. Lo bueno es que tengo otras miradas que tal vez no me ven así, que conocen otras partes de mí o que se atreven a mirarme de forma diferente. Y eso es lo que lo vuelve posibilitante, que tengo muchas miradas de dónde tomar, pero cada una de ellas, desde el punto de vista de Levinas, nos convierte en eso. Entonces, si alguien dice que somos irreverentes, probablemente lo dice porque hay algo que hemos hecho que les hace pensar que somos irreverentes. Entonces, Levinas más bien se enfoca en la responsabilidad tanto de la persona que recibe la etiqueta como del que la pone. Entonces dice, bueno, si tú no quieres que te vean como irreverente, con esa persona que te dice eso, tienes que hacer cosas para que no te vea como irreverente y tal vez para que o cambie su etiqueta o la amplíe un poco, ¿no? Entonces, Levinas se enfoca más en que tenemos nosotros la responsabilidad de hacer cosas diferentes para que nos vean diferentes. Y en el cambio, en el tema de Sartre, se enfoca mucho más nada más en el darnos cuenta que tenemos mucha responsabilidad en la manera en la que miramos a los otros, porque al mirarlos de cierta forma, limitamos indirectamente la posibilidad de que se conviertan en algo diferente. Pregunta Lorena, ¿cuál es la diferencia entre etiqueta? Supongo que, híjole, no entiendo muy bien tu pregunta, madrina. Si me la puedes volver a poner, ¿te refieres cuál es la diferencia entre etiqueta? Sí, ahí cuando ahorita me la aclares, te lo respondo. Hola, María del Mar, Jazmín, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, cuando les voy a poner un ejemplo con algo que igual y no tienen tanto contexto, porque es un tema más tal vez terapéutico, pero creo que puede ser útil. Hay ahorita muchísima más conciencia con el tema del autismo, ¿no? Y de los diferentes espectros, ¿no? En el espectro autista, como los diferentes niveles o situaciones que hay del autismo. Y hay uno muy específico, que es el síndrome de Asperger, que es como una versión del autismo más ligera que se manifiesta sobre todo en una hipersensibilidad sensorial, como que los sentidos están muy sensibles y reciben la información y los estímulos como con mucha intensidad y por lo tanto también un replegarse de lo social. Entonces son personas como menos sociales, que tienen como dificultad para entablar relaciones sociales y lo que para todos es obvio socialmente, para estas personas no es tan obvio y sumado a eso tienen una forma, una neurología, una forma en la que su cerebro funciona que capta la información, ¿no?, sensorial y del mundo de manera muy intensa y le cuesta trabajo acomodarla y por lo tanto dar una respuesta políticamente correcta, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que está dentro del espectro del Asperger y que nunca en su vida se lo ha puesto a pensar y tal vez nadie tiene ni siquiera idea. Pero estos personajes, quien sea, tal vez es un niño, tal vez es un adulto, generalmente son vistos como los berrinchudos. Muchísimos niños que son considerados berrinchudos resulta que tienen alguna cuestión neurológica que podría estar relacionada con algo así, o una hipersensibilidad sensorial, o una dificultad para integrar los sentidos. Y entonces tenemos esta idea de, este niño es un berrinchudo, ay, porque de repente toca la arena y dice, oh, guácala, y ay, mucho ruido, y suena la licuadora y lloran, y la tela se siente muy, entonces la gente empieza a etiquetar y a decir, qué mañoso, qué sangrón, qué berrinchudo, este niño es un llorón, este niño no aguanta nada. Y obviamente todas estas etiquetas ya empiezan a generar una respuesta y una identidad. O sea, el niño sangrón, berrinchudo, que no aguanta nada. Y resulta que con años de estudio se ha descubierto que muchos de estos niños estaban con esta hipersensibilidad sensorial o alguna situación neurológica para integrar los sentidos y la información de afuera, que podía estar relacionada con el Asperger o no, y que entonces todas estas respuestas intensas
tenían que ver no con una maña o con quiero ser sangrón o manipulador, sino con la manera en la que mi cerebro funciona y que no tengo manera de explicarlo y que los otros pues le ponen el nombre que pueden. Pero ya yo tengo 18 años y tal vez yo ya aprendí que soy una persona súper difícil, que soy muy berrinchudo, que no aguanto nada y todo esto ya genera una serie de respuestas y decisiones. Voy con Lorena, dice, ¿es lo mismo etiquetar a alguien que suponer que alguien es de cierta manera? Ay, qué buena pregunta. Es muy buena pregunta. Creo que esa es precisamente la línea delgada y la línea fina entre uno y el otro. Cuando hablamos de petrificar, hablamos de asumir que alguien es de cierta manera y de alguna manera relacionarnos con esa persona desde esa perspectiva sin abrir la puerta a la suposición. La suposición es una excelente respuesta a esta tendencia que tenemos a etiquetar. Porque cuando supongo, pero no lo sé, ya entendí cuando dijiste supongo que, ya. Discúlpame que no lo capté a tiempo. Cuando nos dice Lorena, ¿no? Suponer me permite abrir la puerta a otras posibilidades. Evidentemente es mucho menos etiquetadora la actitud del no saber, que hablábamos cuando les presenté mi libro, que el suponer, porque el no saber de alguna forma todavía tiene un grado más de duda, como de, a ver, más bien es como te pregunto porque veo que estoy a punto de suponer cosas, pero no me voy a atrever a suponer porque al suponer ya estoy comenzando a poner una especie de etiqueta, aunque es cortita. Y entonces ahí como que me detengo. Suponer es un pasito más, pero todavía no es una petrificación, porque abres la puerta y supones, pero no te atreves a definir, a determinar. Y la etiqueta, que ya es cuando describimos a alguien de cierta manera, ya es indirectamente una petrificación de esa persona, ¿no? Entonces, me parece que es una forma excelente de ponerle como los niveles y las posibilidades que tenemos, porque es natural, como les decía cuando les leía lo del libro, es natural tener una respuesta frente al mundo y una interpretación. Es imposible que no tengamos una interpretación, pero sí se puede trabajar la manera en la que hacemos fijas, como muy firmes y fijas, o no, nuestras interpretaciones. Entonces, creo que la gran invitación frente a las etiquetas tiene que ver con animarse a no hacerlo de manera definitiva y fíjense, desde la manera en la que usamos en el lenguaje, agregar la parte de suponer puede ser una excelente herramienta para detenerse. Y luego, si pueden brincar a antes de suponer, hagan preguntas. Les voy a poner el ejemplo que les decía del tema del Asperger, que me parece súper interesante. Cuando llegan conmigo y alguien se etiqueta de alguna manera en terapia, ¿no? Y me dice, por ejemplo, ¿no? Yo soy bipolar, pensemos en esa. Y entonces, pues ya el decir soy bipolar tiene una serie de consecuencias. Ya hay una serie de interpretaciones inevitables que la persona se hizo y que yo me puedo hacer automáticamente. Entonces yo le digo a esa persona, bueno, más bien descríbeme a qué te refieres. Cuando dices que eres bipolar, descríbeme en qué cosas te imaginas, ¿no? Que eres bipolar o qué pasa. Entonces me describe, ¿no? Cambios de estado de ánimo, que de repente me siento muy abajo y de repente viene un punto de energía muy alta y que son ciclos. Y entonces fui a un psiquiatra y entonces el psiquiatra pues me dijo que tengo bipolaridad y entonces pues eso es lo que me pasa, que yo soy bipolar. Entonces, cuando la persona ya se petrificó, tiene una limitación, porque ya al considerarse bipolar, le va a costar muchísimo más trabajo tratar de entender su funcionamiento. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo, pero describiendo las cosas que le hacen determinar que es bipolar, ¿no? Y quitar como la etiqueta. Y entonces, a ver, descríbeme cómo te pasa, ¿no? No, pues bueno, me pasa así, así, así. Ok, si no le llamaras bipolar y le pusieras de otra manera, ¿cómo lo describirías? Si no existiera el término, no existiera el diagnóstico, vives en otra época de la historia y no existe. ¿Cómo le llamarías a esto? No, pues soy muy cambiante. Ok, todavía hay etiqueta. ¿Y siempre eres muy cambiante o hay cosas en las que estás estable? No, pues con la relación con mi hija estoy muy estable.
Entonces, ahí no soy cambiante, ahí siempre soy igual. Ok, entonces, ¿en qué cosas eres cambiante? No, bueno, soy muy cambiante en los trabajos, por ejemplo, ¿no? Varía mucho, depende de mi estado de ánimo, el trabajo en el que estoy o no estoy. Ok, entonces hay una descripción de que eres cambiante en una situación específica, pero hay en otras en las que no. Y entonces una persona que es cambiante en ciertas cosas y en otras no, ¿cómo la llamarías si no existiera la palabra bipolar? Y me dice esta persona, no, pues versátil. Le digo, ah, mira, y cuando piensas en alguien versátil, ¿qué reacción te genera? De rechazo, de te cae bien, te parece algo lindo el ser versátil. Y entonces la persona me dice, no, versátil me gusta. Le digo, ah, entonces, ¿qué te parece si podemos empezar desde el principio y me describes tu versatilidad en la vida? Entonces me empieza a describir su misma historia, pero enfocada en el tema de la versatilidad como una característica, y me cuenta completamente otra historia y llega a un resultado completamente diferente. Se empieza a dar cuenta de cómo le gusta explorar en diferentes áreas del conocimiento y en diferentes tipos de trabajo, y cómo es alguien que le gusta como no quedarse estancado en un mismo lugar, y se da cuenta que es una persona sumamente amplia y versátil. Y es verdad, en ciertas cosas le cuesta trabajo quedarse suficiente tiempo y no tener que brincar como que de repente el ser tan cambiante podría ser un hábito que ya de repente no sabe a qué hora y ya se siente diferente y ya cambió y no quería cambiar, era como, espérame. Y ahí es donde entran estos ciclos como menos elegidos, ¿no? Dice aquí Laura, quizá deberíamos aprender en ver a las personas desde mí, pensando que es solo una interpretación. O sea, si alguien parece que es agresivo, podría pensar, mi interpretación de ti ahorita, no para siempre, quizá es que eres agresivo. Muchísimas gracias, Laura. Y precisamente lo que decía Lorena y lo que comenta Laura nos da mucha luz frente a la posibilidad que tenemos frente a este asunto inevitable de etiquetar, que es desde esta actitud, que al final es la actitud del no saber, pero es una actitud abierta que reconoce que tienes una interpretación, pero no asumes que esa interpretación es la verdadera. Ahora, con gente que no es cercana a nosotros es más fácil. ¿Qué pasa con la gente con la que vivimos? Nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, la gente que conocemos de mucho tiempo, es mucho más fácil de petrificar, precisamente porque nos ha dado tal vez más información por más años que nos hace pensar, ay, ve, siempre se repite esto, ¿no? Entonces, la etiquetada se vuelve mucho más sencilla de hacer y se vuelve más difícil tratar de quitarle lo estatua y decir, pero podría ser diferente. Y les voy a poner un ejemplo también que tiene que ver con algunas experiencias terapéuticas. Tenía un caso en el que había una familia donde estaban muy preocupados porque una de las hijas tenía pues niveles de agresividad grandes, ¿no? Entraba en crisis donde no se podía controlar y era muy agresiva, ¿no? En la casa, ¿no? Tiraba algunas cosas y entonces, bueno, obviamente está ya yéndome a la historia y tal, la niña tenía muchísimas historias de trauma, ¿no? Que de alguna manera le hicieron reaccionar así, pero había algo bien interesante. Desde que era muy, muy pequeñita, tenía mucha energía. Y los papás estaban súper ocupados en el trabajo y pues nada, no se dieron cuenta, normal, hizo como todo el mundo, la llevó a la escuela y trataron de que pues fuera una niña feliz y lo más funcional posible. Y esta niña tenía una energía excesiva, pero todo el tiempo su energía en la escuela era interpretada como te estás portando mal, ¿por qué no te sientas? Agarra el lápiz, ¿qué te pasa? Esta niña es terrible. Entonces, la frustración de la niña que no sabía manejarla se manifestaba en alguna reacción, ¿no? Como de tirar el libro o empujar a la amiguita, lo cual generaba a su vez otra etiqueta, ¿no? Esta niña no solo es muy intensa, es agresiva, entonces llamaban a los papás y entonces los papás, no, mi hijita, no, pues no debes pegar y tal, pero les costó tanto trabajo distinguir a tiempo que era muchísima energía la que tenía, que no se dieron cuenta que el efecto de toda esa energía fue una frustración inmensa de no saber cómo manejarla o dónde ponerla, porque aparte el sistema escolarizado difícilmente tiene espacios para niños con mucha energía y por eso los quieren medicar y los quieren etiquetar
con hiperactividad, TDAH, déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, porque, ¿no? Pero en realidad tenemos a niños mucho más estimulados, tenemos a niños que, ¿no?, tienen muchísima energía y que un sistema que está hecho para estar sentado 8 horas con un lápiz, escuchando y obedeciendo una serie de reglas y estando en un mismo lugar, difícilmente es el espacio propicio para que esta energía pueda salir. Entonces, esta niña a lo largo del tiempo, pues se frustró más y más y más porque no le encontraban y tampoco se dieron a la posibilidad de decir, bueno, tal vez no es que, ¿no?, que sea desesperada o agresiva, tal vez no tiene un espacio adecuado. Los papás no lo lograron ver y eso a veces pasa, no pasa nada, ni modo. Y cuando de repente ya la chavita es adolescente, ya trae un nivel de frustración sumado a que ya la etiquetaron como ya vas a empezar y ya los papás tenían miedo de sus reacciones. Entonces ya los papás, al tener miedo, se adelantaban para evitar que ella se pusiera agresiva, lo cual hacía que ella luego cachara la señal de etiquetada de tú eres agresiva, ve nuestros ojos, y eso hacía un trigger, prendía el botón directo de frustración de no puede ser si no he hecho nada, nada más, ¿no? Me empecé a frustrar y puse cara, pero no he hecho nada, pero entonces ya estaban esperando el acto violento y entonces la voltean a ver con esta cara que despierta esa etiqueta, esa petrificación y ¡pum!, ¿no? Ahí voy, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no creo que los papás quisieran para nada generar esa etiqueta, ni creo que la niña quisiera ser agresiva. Simplemente no hubo oportunidad de que cupiera algo diferente. Entonces la mandan a un espacio de rehabilitación como de terapia intensiva en temas como grupales y tal, ¿no? Y mejora muchísimo. Pero cuando regresa a la casa, pues obviamente no era una niña perfecta, tenía malos humores y de repente reaccionaba y de repente contestaba como molesta. Y los papás, como ya traían el trauma, la petrificación de se va a poner agresiva, en cuanto ella estaba en desacuerdo de algo y decía, es que no es justo y actuaba con cierta energía, aunque no fuera violenta, ellos ya reaccionaban igualito que como cuando iba a ser violenta. Entonces, ella de alguna manera al regresar a casa empieza a tener las conductas idénticas a cuando antes de irse al centro terapéutico. Y esto es bien común, porque los papás tuvieron muchísima dificultad para despetrificarla y creer que había una posibilidad distinta. Entonces, la forma en la que se relacionaban con ella era como se relacionaban con alguien agresivo, con un poco de temor, con luego la defensa, luego el control, luego el condicionamiento. No, o sea, ni te pongas así porque luego, o sea, no sales el fin de semana. O sea, no te me vas a poner así. Entonces, la niña tal vez ya no estaba en el mismo lugar, pero era mirada de la misma manera y por lo tanto empieza a responder de la manera en la que es esperado, porque cuando alguien te ve como alguien agresivo, muy difícilmente se relaciona contigo de manera abierta o vulnerable. Y entonces tampoco te abre la puerta para que tú seas vulnerable, porque el otro está a la defensiva porque cree que eres alguien agresivo. Y se vuelve un ciclo vicioso. Y lo mismo pasa con el tú nunca escuchas, y lo mismo pasa con alguien que está tal vez, no sé, por ejemplo, en el tema del alcoholismo sucede mucho, ¿no? Si bien estos grupos de alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos permiten tener un espacio de apoyo para las personas que están queriendo dejar el hábito, ¿no?, de consumir alcohol, alguna sustancia, o de tener cierta actitud de neurosis o de rigidez. Lo que sucede en estos espacios es que se utiliza la etiqueta y la petrificación como una manera de autocontrol. Entonces es, hola, soy Desiree y soy alcohólica, ¿no?, por ejemplo. Y no soy alcohólica. Pero si voy a un grupo y entonces digo eso, de alguna manera yo ya tengo hecha toda una identidad basado en una etiqueta que en realidad solo es una conducta, ¿no? Soy alguien que consume alcohol inadecuadamente, ¿no? Soy alguien que tiene un hábito de consumir alcohol sin medida. Me cuesta trabajo regular mi consumo de alcohol, que es muy diferente a soy alcohólica. Y es más, llevo 20 años sin tomar, pero soy alcohólica. Porque esta etiqueta, y vean qué interesante, regreso al tema de Sartre, a las personas que han decidido
cambiar de vida y cambiar de hábitos, les da una especie de rigidez de siempre voy a ser alcohólica, por lo tanto siempre tengo que estar alerta. Y respeto profundamente, ¿no?, que utilicen ese mecanismo, no me malentiendan. Pero queriendo comparar esto con el tema de la petrificación, hay una limitación de la libertad que ellos mismos se imponen porque no creen que son capaces de ser algo diferente. Piensan que siempre, por el resto de la vida, van a ser de la misma manera. Que si vuelven a tomar una copa de vino con la familia, ellos ya no tienen la capacidad o la libertad de poder consumir de manera distinta el alcohol. Y entonces eso les impide generar como nuevas imágenes sobre sí mismos, nuevas identidades. Y si bien es una manera de mantenerse seguros y protegidos, impide un montón de posibilidades de volver a construir una identidad que no sea a partir de eso, ¿no? Porque si siempre me veo como el alcohólico, así va a ser. Ahora, este mismo alcohólico deja de tomar y va a Alcohólicos Anónimos y la familia lleva 10 años o 20 años conviviendo con una persona que es alcohólica. Y entonces, obviamente esta persona que antes no estaba dentro del esquema familiar porque se la pasaba de fiesta o porque nunca estaba o nunca participaba, la familia ya tenía una vida y ya tenía de alguna manera petrificada esa persona como él no está. O sea, y de repente deja de tomar y entonces se integra a la dinámica familiar. Pues en vez de irse con los amigos se quiere quedar, pero al quererse quedar quiere participar. Pero la familia ya no está acostumbrada a que participe y ya no está acostumbrada a tomar en cuenta sus opiniones o sus desacuerdos y entonces a la familia le empieza a estorbar un poco, ¿no?, sin querer. Y empiezan a rechazar a esta persona que está intentando cambiar y entonces utilizan la petrificación, ¿no? No, pues es que tú, aunque dejaste de tomar, sigues siendo igual, ¿no? Ya mejor vete a tomar, ¿no? O cuando tomabas, por lo menos no nos dabas tanta lata. Entonces, la persona que está tratando de crear una nueva identidad, en su familia sigue teniendo la misma identidad. Y probablemente con sus amigos también, ¿no? Ya ni siquiera me estoy yendo tan lejos. Y entonces, sin querer, esta mirada petrificadora podría empujar a esta persona a decir, ¿sabes qué? Estaba mejor la cosa cuando yo tomaba, mi familia estaba más contenta y creo que yo también, pues, ¿no? Voy a regresar a tomar. Y este caso es sumamente común que se dé. Tanto el que les dije de los centros de rehabilitación o los espacios terapéuticos, como que te vas una semana, 3 semanas a hacer como un trabajo muy profundo y luego vuelves a la dinámica, como también con el tema del alcoholismo. Entonces, es bien grande nuestra responsabilidad con respecto a la mirada que tenemos sobre otros. Me dice Lorena, bueno, eso sí, el alcoholismo es una enfermedad. Vamos a dejarlo abierto, Lorena, precisamente porque este espacio no me voy a enfocar en si el alcoholismo es o no una enfermedad, ¿no? Que, como les digo, depende mucho cómo lo veas tú o cómo lo vea cada persona y está perfecto. Creo que independientemente de que sea una enfermedad, me estoy enfocando más bien en la manera en la que cómo veo yo al alcohólico con una etiqueta hace que yo me relacione con esa persona de cierta manera y también hace que esa persona pueda o no moverse del lugar al verse como un alcohólico, ¿no? Entonces, nada más es como para abrir la reflexión y la puerta a qué tanto permitimos otras posibilidades, qué tanto es como un supongo, pero no lo sé, o qué tanto ya espero del otro cierta conducta y al hacerlo influyo, por supuesto, o genero una expectativa sin darme cuenta, ¿no? Pero no me voy a adentrar, puse como ejemplo el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí el reto a lo que los invito es, vamos a observar en nuestro lenguaje cuántas etiquetas ponemos que sean petrificadoras. Y como les recuerdo, las petrificadoras no solo son las negativas, son las que asumo como fijas y como permanentes a través del tiempo, que no permiten o no dan cabida a otras posibilidades que igual y la persona que estoy describiendo no ha hecho, pero tal vez más adelante lo hará. Y tal vez aún no he conocido esa parte suya, ¿no? Y luego, cuando descubran estas etiquetas, tanto que se ponen a ustedes, como que ustedes ponen, como que otros ponen en ustedes, traten de jugar con el lenguaje, como decía Lorena o como decía Laura, para poder utilizar un lenguaje más de suposición
o que sea más flexible a la hora que estén hablando de ello y observen el efecto. Tiene un efecto sumamente poderoso, como les explicaba el tema de la bipolaridad, convertirla en versatilidad. También podemos hablar del tema de la hipersensibilidad sensorial en vez del es terrible este niño. Y ustedes mismos tendrán miles de ejemplos más seguro en su propia vida, pero la invitación es que podamos, a través de esta pequeña reflexión, llevarnos un pedacito de apertura para tener cuidado de no convertirnos en ojos de medusa. Que cuando miramos al otro, nuestra mirada le amplíe, le posibilite, le dé cabida a otras cosas, que nuestra mirada no apriete o limite al otro. Y eso creo que es un ejercicio que nos puede traer cosas muy interesantes y también a la gente a nuestro alrededor puede también darle muchísima posibilidad. Porque todos, aun con lo fijos que podemos ser en ciertos hábitos, todos siempre tenemos la posibilidad de ser distintos. Les agradezco un montón por estar aquí. Les pido a todos los que son nuevos que si me pasan su correíto para tenerlo en la lista de correos y invitarlos a distintos eventos que tengamos o enviarles alguna información interesante. Les pido también que compartan la página, compartan este live y si pueden entrar al canal de YouTube, que es Desiree Carlson, también ahí van a encontrar algunos de los videos que ya vimos y los pueden compartir. Me ayuda muchísimo, permite que el mensaje llegue a otros, de alguna manera también pues me da más trabajo y eso siempre es un regalo, así que si les gustó lo que escucharon, si les gusta el espacio que tenemos, compártanlo, nos hace toda la diferencia y me encanta que compartan también sus comentarios, sus reflexiones, sus dudas, eso enriquece muchísimo, por eso ahora no le hago como le hice aquella vez, el primer día que puse, que me tenía que salir del Facebook para poner una presentación, fue muy lindo, pero no podía interactuar y como que me parecía limitante, entonces preferí este modelo de solamente hablo y no tengo una presentación, pero puedo platicar con ustedes y escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Disfruten su tarde, su noche y amplíen su mirada. Hasta la próxima.